Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez retransmitiendo en directo desde la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante para el curso MOOC Introducción a XML. Me acompañan esta tarde mis alumnos Rubén, Miquel, Víctor, Lionel y Ana. Son los 5 alumnos que están realizando un proyecto de e-learning y me están ayudando a desarrollar el curso y sobre todo a todos los temas de tecnología. Así que si hay por ahí alguna empresa que necesite contratar a alguien para dar cursos de formación mediante e-learning, pues aquí tiene 5 buenas personas que seguro que les soluciona todos los problemas. Bien, la sesión de hoy la vamos a dedicar a las unidades 2 y 3, a las unidades de XML Namespaces, XML Schema y DOM y programación. Igual que la semana pasada, hemos recibido unas preguntas que Rubén me va a dar paso a las preguntas. Así que, Rubén, empezamos con la primera. Bien, buenas tardes. Recordar a todos los que nos estáis viendo en directo que podéis hacer llegar vuestras preguntas al profesor a través de Twitter, a través de Facebook o a través del foro del curso de Introducción a XML. La primera pregunta nos ha llegado por correo electrónico y nos comentan que ha leído que existen los analizadores SACS, pero que no comentas nada de ello en el curso. ¿Qué son y para qué sirven? Bien, existen diferentes tipos de analizadores. El analizador SACS, SACS es el acrónimo de Simple API for XML, para API simple para XML. Es un tipo de analizador sencillo. Me voy a ir a la pizarra para hacer un pequeño esquema para explicar las diferencias entre el analizador SACS y el analizador DOM. Bien, en el curso el analizador que se explica, o el API que se explica para hacer los documentos XML, es el DOM. DOM, recordar que es el acrónimo de Document Object Model. Modelo de objetos de documento. La pregunta que hemos recibido hace referencia a los analizadores de tipo SACS. SACS significa Simple API for XML. Entonces, estas son las dos categorías principales de analizadores. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente como curiosidad, por si consultáis libros en inglés, analizador, se dice parser. Y es muy típico también entre los informáticos, pues, decir, voy a usar un parser para hacer algo. ¿De acuerdo? Bien, en el curso, como digo, el analizador que empleamos es de tipo DOM, pero también podríamos emplear de tipo SACS. Normalmente el más popular, y la mayoría de los libros que podéis consultar usan este, es el analizador de tipo DOM. La principal diferencia es que los analizadores de tipo DOM tienen que leer el documento completo. El documento XML lo tiene que leer y construir el árbol en memoria. ¿De acuerdo? Tiene que leer el documento completo y con ello se construye el árbol en memoria. El árbol es pues, el conjunto de nodos que representan el documento XML. Los analizadores de tipo SACS no leen el documento completo. Lo van leyendo trozo a trozo, poco a poco. Y, por tanto, no construyen este árbol. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? Normalmente, para documentos muy, muy grandes, y muy grandes estoy hablando pues, de millones de bytes, a lo mejor documentos que pueden llegar incluso a gigabytes, se recomienda el uso de analizadores, de parsers de tipo SACS, evidentemente. ¿Por qué? Porque no tiene que leer el documento completamente y no tiene que construir este árbol que consume mucha memoria. Lo que ocurre es que un analizador de tipo SACS no permite hacer las mismas cosas que se pueden hacer con un analizador de tipo DOM, como por ejemplo, pues ir directamente a un nodo, a una parte del documento XML. No es tan sencillo hacerlo porque no tenemos todo el documento cargado en memoria.
El analizador de tipo DOM ofrece una mayor flexibilidad, una mayor potencia, se pueden hacer más cosas, pero a costa de tener que construir este árbol en memoria. Para un uso normal, donde no estamos trabajando, como he dicho antes, con millones y millones de bytes, pues el analizador de tipo DOM es la mejor solución, porque es el más potente. Espero que haya quedado contestada la respuesta. ¿Otra, Rubén? Sí, vamos a ir a otra pregunta que nos han mandado por correo electrónico acerca de los vídeos del curso. En uno de ellos comentas que se pueden emplear las relaciones de parentesco entre los nodos o funciones como getElementById para acceder a un documento XML y recorrerlo. ¿Cuál recomiendas? Bien, la pregunta hace referencia al vídeo DOM, cómo recorrer un documento. Lo tengo aquí abierto en mi ordenador. En este vídeo se explica cómo recorrer, cómo acceder a las partes de un documento XML. Se explican diferentes formas que se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, se puede recorrer un documento mediante lo que yo he llamado aquí las relaciones de parentesco entre los nodos. Existen una serie de propiedades que a partir de un nodo me permite acceder al resto de nodos. Aquí siempre empezaríamos a partir del nodo raíz del árbol. Y empezando en la raíz del árbol, podríamos ir bajando por el árbol hasta llegar a cualquier parte del documento. Por ejemplo, empezando desde el nodo raíz, yo podría usar child nodes para obtener todos sus nodos hijo. Una vez que estoy en sus nodos hijo, los podría recorrer y volver a repetir el proceso de child nodes para cada hijo para ir obteniendo todos los hijos, todos los nodos del árbol. Esta es una forma de recorrer un documento XML. Las otras formas que se explican en el vídeo son empleando una serie de funciones que me permiten acceder directamente a partes concretas del documento. Por ejemplo, tenemos la función getElementById, que yo le paso, indico un identificador de una parte del documento y me permite recuperar esa parte concreta. O tenemos algunos métodos más avanzados, como por ejemplo el uso de XPath, para seleccionar unos nodos concretos o un nodo concreto. Entonces, la pregunta es ¿cuál usar frente a un documento? ¿O cuál es el mejor? Bien, no hay uno que sea el mejor, depende de lo que queramos hacer. Si yo tengo claro a qué parte del documento quiero llegar y sé cómo llegar, pues puedo usar un XPath, una ruta, o puedo, si tiene esa parte del documento, tiene un ID, podría usar el método que hemos visto antes, el getElementById, para recuperar exactamente esa parte del documento. Pero a veces yo no tengo esa facilidad, a veces el documento no está, digamos, marcado con IDs, los nodos del árbol. Pues, por tanto, yo no podría usar este método. O a veces el documento yo no sé exactamente la ruta para llegar al contenido al que quiero llegar. En esos casos no me queda más remedio que recorrer todo el árbol usando estas propiedades, las relaciones entre los nodos, que evidentemente es más lento. Yo tengo que empezar en el nodo raíz e ir bajando por el árbol hasta que llegue a aquello que esté buscando. Así que hay que conocer las dos formas y emplear una u otra según la situación, según el problema que queramos resolver. Muy bien, Rubén, ¿me indicas otra pregunta, por favor? Bien, como recordarás, la semana pasada teníamos una pregunta acerca del DOM en el foro sobre el ejercicio que hay en el curso, y a lo largo de la semana también nos ha llegado otro comentario acerca de que no saben hacer el ejercicio del DOM, que no lo entienden o que simplemente se han liado. Entonces, bueno, querían ver cómo pueden empezar con este ejercicio y aclarar un poco el funcionamiento, cómo deben de hacerlo. Bien, vamos a recordar el ejercicio. Lo tengo aquí abierto en mi ordenador. Es el ejercicio final que se propone en la unidad de DOM y programación. Es un ejercicio relativamente sencillo. Pide desarrollar un programa o script en el lenguaje de programación que se quiera, que
El lenguaje que se elija debe de proporcionar un API para trabajar con documentos XML a través del DOM. Esa es la única restricción que se fija para elegir el lenguaje de programación. Una vez dicho eso, ya puedes usar el lenguaje que quieras. La entrada de ese script, de ese programa, es un fichero que contiene un documento XML que hay que analizar. Y la salida es ese análisis del documento. El análisis es muy sencillo, simplemente hay que hacer un recuento de las etiquetas y atributos que contiene el documento. Y el formato de salida tampoco especifico nada concreto. Puede ser, por ejemplo, pues salida por pantalla, o si se quiere crear un fichero de salida en formato de texto plano, se puede crear también. En esa salida, pues debe de aparecer el número de etiquetas totales, el número de atributos totales, y para cada etiqueta, pues debe decir cuántas veces aparece esa etiqueta en el documento, que equivale a decir cuántas veces un nodo concreto aparece en el árbol. Es lo mismo. Preguntar cuántas veces aparece una etiqueta, lo mismo que preguntar cuántas veces existe un nodo en el árbol del documento. Y finalmente, pues especifico otra vez, aunque ya debería de estar claro por el inicio del ejercicio, de que hay que usar el API, pero vuelvo a decir que hay que usar el DOM para recorrer y consultar el documento. Es decir, no hay que hacer un analizador a mano que vaya leyendo el documento carácter a carácter, sino que hay que usar el DOM, las funciones del DOM, para consultar el árbol y averiguar cuántos nodos, cuántas etiquetas hay en el árbol. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacer parte del ejercicio, simplemente un poco, no voy a estar aquí media hora haciéndolo, entonces lo voy a hacer rápidamente, una introducción a cómo se debe hacer este ejercicio. Bien, para hacerlo voy a usar PHP. Ya tengo aquí preparado un documento de prueba, es un documento sencillo, como se puede ver. Tenemos primero la declaración de documento XML y tenemos una etiqueta raíz, libros, que contiene dos etiquetas de tipo libro. El primer libro tiene un título y tiene un autor, y el segundo libro tiene un título, pero no tiene un autor. Bien, ahora mismo estoy en un directorio del SAM, de este servidor web, porque necesito un servidor web para ejecutar el código que voy a escribir en PHP, y voy a crear un documento PHP. Pues comienzo el código de PHP, y en PHP existe una librería, un API, para trabajar con documentos XML. Tengo que crear un objeto de este API, y el objeto principal es el DOM document, y creo un documento, creo un objeto. A continuación lo que voy a hacer es cargar el documento XML, que lo he llamado fichero.xml. Pero aquí me surge una duda. ¿Es load o load XML el método? Bueno, no hay problema. Yo me voy a Internet y me voy a la documentación de PHP y busco DOM document. Ya me ha aparecido por ahí en las sugerencias de Google, me ha aparecido que va a ser load XML. Bien, aquí estamos en la documentación oficial de PHP y estoy en la documentación de la clase DOM-Document. Tenemos las propiedades, properties y los métodos. Y en los métodos tenemos load.xml, que recibe un parámetro que va a ser el nombre del fichero. Así que yo aquí le tengo que poner load.xml. Si yo ahora pruebo este código, me vengo a localhost XML, el directorio donde estoy almacenando el fichero XML y la página PHP. Fijaros, el fichero XML lo puedo cargar. Aquí el navegador Google Chrome interpreta que es un documento XML y me permite, pues, expandir y contraer los nodos. Pero bueno, esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero ejecutar es la página PHP. Bueno, me sale un error, me he equivocado en algún sitio.
Vamos a ver dónde me he equivocado. Ah, perdón. Ya sé cuál es el error. Claro. Antes lo estaba haciendo bien. Es load. Load lo carga del fichero. ¿De acuerdo? Se lo había escrito, me ha confundido Google. ¿Vale? Ahora ya va a ir. Voy a poner aquí la declaración otra vez. Y volvemos. Y ahora ya tiene que ir. ¿De acuerdo? ¿Veis? Bien, el problema era que me estaba confundiendo. Antes había puesto load XML. Load XML carga directamente de una cadena. ¿De acuerdo? Si yo aquí le pasase directamente pues algo parecido a lo siguiente. ¿De acuerdo? Si yo le paso una cadena que es el documento XML y yo lo quiero cargar en el DOM, empleo el método load XML. Pero lo que quiero cargar es de un fichero. Desde un fichero el método es load y le pongo el nombre del fichero. ¿De acuerdo? Bien, como veis lo ejecuto y no sale nada. Evidentemente no sale nada porque ahora mismo lo que he hecho ha sido cargar el documento. Ahora a continuación tengo que hacer algo. Bien, todo objeto de tipo DOM tiene una propiedad, vamos a verla en la documentación, tiene una propiedad llamada document_element. Vamos a verla por aquí, o un poco más grande para que se vea mejor. Document_element es la raíz del documento XML. Yo puedo hacer un document_element y podría hacer un echo. Realmente no puedo hacer un echo, si yo ahora lo ejecuto, me va a dar un error. Vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque document_element es un objeto en concreto de tipo DOM_element y no sabe, PHP, no sabe convertirlo a cadena. Yo no puedo directamente pintar, mostrar un objeto de tipo DOM_element. Lo que sí que puedo es, sobre ese objeto, acceder a su contenido textual. El contenido textual de cualquier nodo, esto es un nodo, yo puedo acceder a través de la propiedad textContent. Ahora sí que me tiene que salir algo en la página web. Podemos ver que sale este texto. Si le doy aquí a ver código fuente, lo vemos un poco mejor. Vemos que salen 3 cadenas, pero también salen algunos saltos de línea. Todo esto es el contenido textual del documento XML. En realidad están saliendo estos saltos de línea que hay por aquí y me han salido estas cadenas. ¿De acuerdo? Bien, como vemos, esto está funcionando. Pero realmente esto no es lo que nosotros queremos. Lo que queremos es recorrer todo el documento desde el principio. Queremos recorrer todo el documento e ir contando las etiquetas y atributos que aparecen. En este ejemplo no hay atributos, pero bueno, podría haber. Y yo quiero, por ejemplo, aquí contar que hay una etiqueta libros, que hay 2 etiquetas libro, que hay 2 etiquetas título y que hay una sola etiqueta autor. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor forma en este caso es, desde el principio del documento, ir recorriéndolo nodo a nodo. Lo voy recorriendo nodo a nodo y me invento un contador para cada tipo de etiqueta y yo cuando encuentre un nodo tengo que ver de qué tipo es el nodo, de qué etiqueta es y voy incrementando el contador correspondiente. Document_element es la raíz. Yo puedo acceder a sus hijos. ¿Cómo accedo a sus hijos? Bueno, está explicado en el vídeo con la propiedad childNodes. Vamos a ver si existe esa propiedad childNodes. ¿A dónde me tengo que ir? Pues me tengo que ir a la clase nodo. Me voy a la clase nodo y, exacto, aquí tengo la propiedad childNodes.
que me devuelve una lista de nodos. Otra vez, si yo aquí pongo child nodes, un inciso, ¿pongo child nodes o pongo child nodes paréntesis? Paréntesis sería si fuese una función. Tenemos que comprobar que es una propiedad. Está definido en properties. Por tanto, no es child nodes paréntesis. Si yo ahora pruebo esto, lo ejecuto, me vuelve a salir el mismo error de antes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque esto es una lista de nodos y PHP no lo sabe representar. ¿De acuerdo? ¿Cómo manejo yo la lista de nodos? Bueno, me voy a la definición de la clase lista de nodos, ¿de acuerdo? Y veo cómo puedo trabajar con ella. Pues tiene una propiedad length, para ver la longitud de la lista, cuántos elementos hay en la lista, y tenemos un método item, que le paso el índice y me devuelve el elemento correspondiente. Pues yo ya puedo hacer un bucle con el length. Yo podría hacer aquí un bucle, pues, por $i igual a 0, mientras que la longitud no llegue la i a la longitud de la lista, mientras que $i sea menor que la longitud de la lista, $i no más. Y yo aquí podría, pues, hacer un eco de la lista de todo esto, ¿de acuerdo? Item, ahora sí que paréntesis, porque hemos visto que es un método, ¿de acuerdo? Y le paso el índice, que el índice es $i. Pero aquí, si vuelvo a hacer esto, me volverá a dar error, porque esto me devuelve un nodo, que otra vez, un nodo no va a saber pintarlo. Si yo lo ejecuto, me vuelve a salir otra vez el mismo error, ¿de acuerdo? Pero para probar que sí que funciona, yo podría, por ejemplo, sacar el tipo del nodo. Cada nodo tiene una propiedad que me indica su tipo. Si me voy a la definición del nodo, veré que tengo por aquí, vamos a ver si lo encontramos, node type, el tipo del nodo, que me va a devolver un entero, ¿de acuerdo? Yo esto sí que lo puedo sacar por pantalla, en este caso en la página web, y me va a salir aquí una colección de números. Pues el 3 a lo mejor indica que es un nodo de tipo elemento, el 1 indica que es un nodo de tipo texto, ¿de acuerdo? También puedo sacar otras cosas del nodo. Podría, por ejemplo, sacar el node name, que es más interesante, me devuelve un string. Esto es la etiqueta, ¿de acuerdo? Vamos a poner node name y si yo lo saco, pues ya vemos que me dice nodo de tipo texto, nodo de tipo libro, texto, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, aquí yo ya veo que hay dos nodos de tipo libro. Alguien podría preguntar, ¿y dónde está el resto del documento? ¿Dónde está el título y el autor? ¿Por qué no sale aquí en esta lista? Bien sencillo, porque yo en el código estoy accediendo solamente a sus primeros hijos. Los primeros hijos de libros son algún nodo texto que están por aquí en medio y libro y libro. Solo hay dos nodos hijos de libros. Yo este código lo tendría que volver a hacer recursivo, por ejemplo, para que fuese recorriendo todo el árbol. Y cada vez que encuentre un nodo, por ejemplo aquí libro, pues incremento un contador. Y al final el programa lo único que tiene que sacar es la lista de etiquetas que se han encontrado y el número de veces que aparece cada una. Por ejemplo, aquí yo sacaría que libro aparece 2 veces y ya está, ya lo tendríamos hecho. Este código lo encapsulo, por ejemplo, en una función para hacerlo recursivo
y ya lo tendríamos prácticamente hecho el ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta más, Rubén? Bueno, pues de momento no tenemos ninguna pregunta más, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en el foro, por lo tanto, esto es todo por mi parte en esta conexión en directo. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí, detrás de la cámara. Hasta la próxima.